Bienvenidos un día más a mi canal. Por si alguien no lo sabe, yo soy escritora, tengo un libro en Amazon, otro libro en Wattpad y bueno, hoy vamos a hablar del bloqueo del escritor. Y os preguntaréis, ¿qué es el bloqueo del escritor? El bloqueo del escritor es cuando esa persona está intentando escribir y por diversas razones no puede seguir con lo que estaba narrando o con lo que en ese momento estaba pensando o diciendo. ¿Por qué? Porque su mente se ha quedado en blanco, porque su mente le está jugando una mala pasada o por otros motivos que ahora mismo os comentaré. Algo esencial para salir del bloqueo del escritor es saber identificar por qué pasa. Y yo creo, por lo menos por lo que yo he vivido 4 distintos tipos de bloqueo del escritor. Y son los siguientes. Una de las razones puede ser por impostor, otra de las razones es por mala planificación, la tercera por estar sin ideas y la cuarta por no saber cómo expresar lo que hay en tu mente. Vamos a explicar cada uno de estos motivos. Uno de ellos es el bloqueo por el impostor. Y os preguntaréis, ¿qué es el impostor? Porque a lo mejor no eres escritor o te estás adentrando ahora mismo en este mundillo de la escritura. El impostor es cuando nuestra mente nos empieza a decir que no valemos, que lo estamos haciendo mal, que pues a lo mejor no tiene mucho sentido lo que estamos escribiendo, que la trama no está bien, es decir, cuando nuestra mente va contra nosotros. Nosotros intentamos escribir algo, pero el impostor nos está diciendo que eso está mal. Está creando que nosotros no nos veamos capaz de hacerlo. Eso hace que nuestra mente se bloquee y que no podamos seguir escribiendo. Otra de las razones es por una mala planificación. Es cierto que unos escritores planifican más que otros, es decir, pues a lo mejor por capítulos van diciendo en el primer capítulo va a pasar esto, esto y esto, en el segundo esto y lo otro. Y van así con todos los capítulos o con todas las escenas por las que pase cada uno de sus personajes. Hay otros que simplemente saben el principio, saben el final, saben el intermedio y saben cómo llegar a esos distintos puntos. De ahí sacan pequeñas ideas de lo que va a ir pasando, de cómo se va a ir a torcer la trama o cómo se va a mejorar y todo eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces que piensas que lo tienes planificado, pero no lo tienes bien planificado del todo y ese es mi gran problema y es que yo soy de las que sabe el principio, sabe el final, sabe el intermedio y ya voy a la aventura. Muchas veces ir a la aventura no es tan bueno porque claramente como no sabes lo que va a pasar, te estás dejando tanto llevar que hay un punto en el que dices no sé cómo seguir. Una persona que tiene muy bien planificado eso, lo más seguro no le pase. No estoy diciendo que no tenga bloqueos, porque obviamente, como ya he dicho, hay distintos tipos de bloqueo, todos pasamos por un bloqueo del escritor, pero sí que es cierto que una buena planificación evita mucho eso. Otro de los motivos del bloqueo puede ser que te hayas quedado sin ideas, es decir, que no se te ocurre qué puede pasar. Este yo creo que más o menos está interrelacionado con el otro, ya que como no lo tienes bien planificado, no sabes ahora qué es lo que va, entonces te quedas sin ideas y no sabes qué es lo que va a continuación de, pues a lo mejor han llegado a un restaurante, pues ahora qué va a pasar. Y por último tenemos el bloqueo del escritor por no saber cómo expresar lo que pensamos. Es decir, pensamos tan rápido o lo pensamos de tal forma que no sabemos cómo traspasarlo al papel, al ordenador o donde sea que lo estemos escribiendo. Es decir, yo puedo saber que ahora mi personaje va a entrar en el restaurante, se va a encontrar con su expareja y van a empezar a discutir, pero no sé cómo expresar todo eso. Es decir, qué palabras uso, cuáles no uso, cuáles son los sentimientos de mi personaje en ese momento, cómo pongo los personajes de mi personaje en ese momento. Y bueno, ahora vamos con las soluciones que a mí se me han ocurrido para salir de estos bloqueos, ya que como ya he dicho, yo he pasado por todos. Entonces lo que yo he usado es lo siguiente. El primero es por el bloqueo por el impostor. Si lo que te está pasando es que no te sientes muy segura o seguro con lo que estás escribiendo o sientes que lo que escribes no es bueno y que podría ser muchísimo mejor, yo te recomiendo que pares en ese momento porque el impostor está yendo a por ti. Entonces lo mejor es que pares, retrocedas a un punto en el que a lo mejor te has sentido muy segura o te has sentido muy orgullosa de lo que has escrito, que digas que cuando lo escribiste dijiste, Dios, me encanta esto que he creado. Retrocede a ese punto, vuelve a releerlo, vuelve a sentir esa emoción que sentiste cuando terminaste de escribirlo. Si eso a lo mejor no te sirve, te recomiendo que acudas a alguien que sepas que te va a animar, que sepas que puedes confiar en él o en ella para que te dé consejos.
Otra cosa que también puedes hacer es que una tercera persona, ya sea cercana a ti o ajena, lea lo que llevas escrito, pero asegúrate de que esa persona sea fiable y que te vaya a decir completamente la verdad, es decir, si está bien o si está mal. Que esa persona te diga si hay algún problema con los personajes, si hay algún problema con la trama, si lo que estás escribiendo por el contrario está súper bien. De esta forma te aseguras de que todo esté yendo bien y solo sea algo que ha creado tu mente, como es el impostor. Y lo que mejor te recomiendo es: el impostor está bloqueando tu mente, bloquea al impostor. Haz que no pueda ir a por ti. Es decir, cada vez que te digan malos comentarios como eso que estás escribiendo no sirve, eso que estás escribiendo no tiene sentido en la trama, los personajes no tienen voz propia, todo eso que te pueda decir el impostor, todo eso con lo que te puedas hundir, haz que no lo haga. Es decir, ve contra él, tú dile: no, yo puedo, yo lo estoy haciendo bien, yo estoy escribiendo una trama muy buena, lo estoy haciendo de una buena forma, tengo ficha de personajes y todo está saliendo bien. Vea por él. El bloqueo del escritor por la mala planificación. ¿Qué consejo te puedo dar? Sinceramente, lo mejor que puedes hacer es planificarlo bien. Él vea donde tengas las notas, si es que las tienes, y si no las tienes, te recomiendo que las tengas. Vuelve a ese lugar en el que tengas escrito todo lo que va a pasar en la novela y reléelo todo muy bien. Añade cosas, quita cosas, cambia cosas, rellena esos agujeros de guión. Si piensas que en algún punto hay algo que no sabes qué va a pasar, intenta pensarlo y incluirlo dentro. Que no haya nada sin planificar. Que esté todo bien escrito para que no te vuelvas a bloquear. Y cuando te bloquees, vuelvas a esa planificación y puedas decir: vale, pues esto es lo que debería pasar y lo voy a escribir de tal forma. Ten todo muy bien planificado. El bloqueo del escritor por estar sin ideas. Lo que más te aconsejo es desconecta. Si te has quedado sin ideas, lee, escucha música, ve películas, ve series, nútrete de ideas de todas partes. Levántate de la silla, no te quedes ahí estancada mirando el cursor sin que no salgan palabras y vete a deporte, lo que más te guste. Haz algo que sepas que es tu hobby aparte de la escritura y que sepas que a lo mejor te puede ayudar. Y sobre todo, sal de tu zona de confort, intenta escribir cosas de las que nunca has escrito. Innova con nuevos géneros, lee nuevos géneros, mira cosas de nuevos géneros, mírate vídeos en alguna aplicación, pero sobre todo haz actividades. No te quedes sentada en la silla delante del ordenador porque es muy difícil que las ideas salgan. Muchas veces lo que necesitas es desconectar. Desconecta unas horas, desconecta unos días, unas semanas o incluso unos meses. Déjalo ahí aparcado y cuando vuelvas todo será mejor. Poco a poco ve añadiendo pequeñas ideas que se te vayan ocurriendo o incluso haz una lluvia de ideas. Otra cosa que también puedes hacer es alguien en quien confíes, cuéntale la trama del libro y a lo mejor se le ocurren cientos de ideas. Muchas veces las grandes historias salen de pensamientos o de sueños de otras personas. Y si tienes muchas ideas en la mente pero por el contrario no sabes cómo expresarlo, yo te recomiendo nuevamente que leas mucho. La base del escritor es la lectura. A lo mejor quieres expresar un diálogo. Vete a un libro que sepas que te gusta cómo está narrado. Mira los diálogos, cómo están narrados y de ahí te surgirán ideas. No te copies, pero sí mira a ver cómo ese autor o autora ha expresado lo que el personaje está sintiendo o lo que quiere decir, o mira descripciones. Si aún así esto tampoco te sirve, puede que algo te esté fallando. A lo mejor ese tipo de narrador, el tiempo verbal, hay cientos de cosas. Puede que estés escribiendo en tercera persona y lo que realmente se te dé bien o lo que realmente vaya con tu historia es la primera. Entonces intenta innovar. Intenta cambiar las cosas y asegúrate de con qué te sientes más cómoda. Es decir, qué es lo que le va a tu historia y sobre todo qué es lo que te va a ti. A mí me pasaba que yo escribía todo en primera persona hasta que me di cuenta que mis ideas fluían muchísimo más si lo hacía en un narrador omnisciente en tercera persona. Y de verdad que gracias a eso conseguí escribir de una forma más fluida, conseguí escribir más palabras, lo que antes conseguía. Y por eso te he dicho antes que también puedes cambiar de géneros. A lo mejor lo que estás escribiendo no va contigo o a lo mejor no es el momento de que escribas ese género o lo escribas de esa forma. Escúchate, porque es lo mejor que puedes hacer. Y por último os traigo un tip extra que a mí me ayudó muchísimo y que una persona de Twitter me lo dijo cuando yo estaba en un bloqueo. Dije, por favor, que alguien me diga consejos para salir del bloqueo.
Y cuando me lo dijo lo empecé a llevar a cabo y de verdad que para mí es oro ese consejo. Escribe como si tu personaje estuviera gritando. Escribe todo en mayúsculas. Piensa que tu personaje está contándole todo lo que está pasando a otra tercera persona que no se está enterando de básicamente nada. ¿Qué pasa? Que se está cabreando y está empezando a soltar todo de repente, todo lo que piensa, todo lo que siente y lo suelta a forma de grito. Entonces escribe todo eso en mayúsculas. Déjalo aparcado durante unos días, unas semanas. Cuando te veas preparada, pasa a la siguiente parte. Y cuando te veas preparada, vuelve a esa parte y reescríbela ya de forma normal. Cambia los tiempos verbales si hace falta, cambia todo lo que haga falta para que cuadre con la historia. De verdad que a mí eso es algo que me ayuda muchísimo y ahora os pongo un ejemplo. Por ejemplo, tu personaje tiene que ir a parar a alguien al aeropuerto para que no se vaya, pero en ese momento no sabes cómo escribirlo. Pues puedes poner, por ejemplo, esto. Bueno, espero que os hayan servido estos consejos y sobre todo os ayude a ir contra el impostor y que de una vez por todas acabemos con él, porque de verdad a todos los escritores nos tiene muertos. Así que bueno, dejadme en los comentarios cuál ha sido el peor bloqueo de escritor que habéis tenido y qué habéis hecho para ir contra él. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis dar me gusta, suscribiros y comentar. Hasta el domingo que viene.